Empiezo por darle la bienvenida y buenos días, buenas tardes a todos y a todas en nombre de la Iniciativa por los Principios de Derechos Humanos en la Política Fiscal. Em, Esta iniciativa es la que está lanzando el documento que vamos a presentar hoy, que está enfocada justamente en principios de derechos humanos en la política fiscal y el derecho a la salud. Para quienes no la conocen, esta iniciativa es una alianza de 8 organizaciones de distintos países de América Latina y regionales internacionales, entre ellos el Center for Economic and Social Rights, o CSR, la organización para la que trabajo y que hace la secretaría de la iniciativa, y también así CELS de Justicia, Fundar, la Iniciativa Global por los Derechos Económicos y Sociales, INESC y la Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe. En la iniciativa trabajamos ya hace varios años con el objetivo de reunir el mundo de los derechos humanos y el de las discusiones sobre fiscalidad y política fiscal en la región, y lo hacemos utilizando como nuestra herramienta principal un catálogo de principios y directrices que lanzamos en 2021 que de alguna manera resumen y sistematizan los avances conceptuales en conectar estos dos mundos. Y nuestro interés es poder dialogar con distintas comunidades que son impactadas en sus luchas y sus reclamos por la política fiscal, que no necesariamente hablan o se comunican tan frecuentemente con la comunidad que está más enfocada en cuestiones financieras. Con ese objetivo preparamos este informe que estamos lanzando hoy, que está abocado a discutir el derecho a la salud en su reconocimiento constitucional en la región, pero también en su práctica en 4 países de la región, que son Argentina, Brasil, Colombia y México. Con el objetivo de presentar ese documento, voy a darle la palabra a quien fue primero su autora principal, con los aportes de las distintas organizaciones que hacen parte de la iniciativa, que es Olivia Minata. Olivia es abogada, es argentina, y en su rol de consultora por mucho tiempo de CIESAR, lideró la elaboración de esta investigación, y junto con Olivia va a hacer esta primera presentación Vicente Silva, que es oficial de programa en justicia económica para la Iniciativa Global por los Derechos Económicos y Sociales. En conjunto voy a proponerles que hagan una presentación de unos 15 minutos donde Olivia nos pueda contar cuáles son las conclusiones y hallazgos principales del informe, y Vicente pueda hacer algunos comentarios sobre cómo el informe es relevante para el contexto actual de la región y para los distintos procesos regionales y globales que hoy están discutiendo temas de fiscalidad y servicios públicos. Así que con eso voy a darle la palabra a Olivia, en primer lugar, para que nos guíe respecto de cuáles son los temas principales del informe. Oli. Bueno, muchas gracias María Emilia. Un saludo a todos y todas aquí. Muy contenta y agradecida de poder compartir este espacio. Una aclaración preliminar, mientras voy compartiendo pantalla, es que esto fue... A ver, primero voy a asegurarme de que la pantalla se comparta bien. ¿Se ve ahí? Sí, se ve bien. Perfecto. Esto fue un poco un ejercicio para nosotros, exploratorio, así que desde ya, con mucha humildad, lo abordamos. Sabemos que ustedes son expertas y expertos en temas de salud y en temas más regulatorios de salud, entonces seguramente haya muchas cuestiones que por ahí se nos escaparon. Entonces simplemente nuestra intención un poco era conectar el lenguaje de los derechos humanos y ver qué aporte podía hacer como el enfoque de los derechos humanos a cómo se muestran por lo menos los datos financieros en materia de salud, ¿no? Entonces, un poco mi presentación, para hacerla también muy acotada, luego el informe, pueden referirse al informe de manera inextensa, lo podemos dejar en el chat, el link en breve, pero digo, el informe, lo que voy a hacer hoy es un poco mostrar por lo menos, qué alarmas se nos prendieron a nosotros que tenemos tan trabajado el lenguaje de derechos humanos cuando empezamos a mirar los datos presupuestarios, sobre todo de salud, o por lo menos cómo están mostrados por los organismos especializados en salud, como bueno, la OMS, porque nos basamos básicamente en datos de la OMS para poder comparar entre países, porque fue una de las dificultades grandes que tuvimos. Entonces, ese es un poco el objetivo del documento, ¿no? Ver que desde el aporte de los derechos humanos, qué podemos decir.
Perdón que no me puse me voy a poner el temporizador para no. Bueno, ahí está. Em, la primera cuestión que encontramos, con la primera cuestión que nos encontramos, que fue realmente una dificultad para hacer este tipo de ejercicios, y creo que eso tiene una enseñanza y una conclusión muy importante vinculada con la información y financiera, la información presupuestaria y fiscal, y cómo se produce y cómo se muestra, es la fragmentación en el financiamiento de los sistemas de salud. Tanto en lo que es justamente el financiamiento como la prestación de servicios de salud. Todos los países que analizamos tenían distintas formas de financiar la salud, ¿no? Formas que solo tuvimos que comprender. Sistemas públicos, sistemas privados, sistemas más de la seguridad social, entonces formas vinculadas, en algunos casos el sistema de salud se financiaba con rentas generales, en otros casos con un mix de rentas generales y contribuciones sociales, voluntarias u obligatorias. En otro caso es un sistema privado que en algunos casos está vinculado con el sistema público social y en otros casos va por un camino completamente separado. Y por otro lado, ¿quiénes son los destinatarios de esas fuentes de financiamiento o de esos sistemas, ¿no? Que no necesariamente siempre son los mismos los destinatarios. Entonces, para efectivamente poder darse cuenta a quién está beneficiando, quiénes están financiando y a quiénes está llegando, a qué grupos está llegando esas inversiones en salud, nos dimos cuenta que hacía falta mirar mucha información distinta, de manera muy desagregada, a veces con metodologías de medición diferentes para cada país. Entonces eso realmente dificultó bastante la posibilidad de comparar o de hacer análisis de qué país se acerca más o menos a los principios de derechos humanos en la política fiscal, que fue nuestro objetivo inicial, como hacer una especie de monitoreo, pero después nos encontramos con que monitorear era muy difícil y que entonces lo primero que tenemos que decir es hace falta producir más información de manera más homogénea para poder tener un análisis más específico de la región. Bueno, nuestro análisis un poco giró en torno a estos básicos principios, el deber de asignar el máximo de los recursos disponibles y la idea de la suficiencia de los recursos, es decir, uno de los principios centrales, que está en el principio 10 de los principios de derechos humanos en la política fiscal, es que los estados tienen la obligación de hacer estimaciones de recursos para saber cuántos recursos son necesarios o cuál sería el concepto o la idea de suficiencia ideal de recursos para poder cumplir con todas sus obligaciones en materia de derechos humanos. En concreto, acá hablamos obviamente del derecho a la salud, que sabemos que ya hay parámetros normativos para determinar cuáles son las prestaciones mínimas que los estados deben cumplir, tanto a nivel por normas internacionales como muchas veces normas domésticas que son incluso más avanzadas y más específicas sobre qué tipo de prestaciones y qué niveles de salud deben asegurarse en cada caso. Y bueno, los estados deberían hacer estimaciones de, bueno, cuántos recursos yo necesitaría tener o de qué manera necesitaría financiar mi sistema de salud para que estas prestaciones mínimas, estos niveles mínimos del derecho a la salud se cumplan. Por otro lado, obviamente, es necesario que la política fiscal apunte a disminuir las brechas de desigualdad. Esto tiene que ver un poco con lo que decía recién de la fragmentación del sistema de la salud. ¿Quién financia el sistema de salud? ¿A quién llega el sistema de salud? Todos sabemos que hay ciertos sectores que están sobre representados en los estratos socioeconómicos más bajos de la población, generalmente personas migrantes, a trabajadores obviamente informales, mujeres, personas con discapacidad, personas afrodescendientes, pueblos indígenas. Entonces, muchas veces no contamos con suficiente información fiscal en materia de la salud para saber a quiénes está llegando el sistema de salud, es decir, las inversiones que hace el Estado en salud, si están llegando o no a esos grupos específicos, o bien quién carga con el gasto del sistema de salud en mayor medida, es decir, desproporcionalmente. Y esto es un aporte también que dan los derechos humanos, ¿no? Esa exigencia de que esas evaluaciones de impacto de cómo se financia y a quién llega el sistema de salud se haga con este enfoque y esta mirada de derechos humanos. Bueno, un poco lo que ya dije anteriormente, el deber de asegurar niveles esenciales del derecho a la salud. Aquí lo que intentamos mirar fue el tema, la cuestión del gasto de bolsillo, que realmente nos trajo muchos dolores de cabeza, debo decir, porque nos dimos cuenta que es un tema que es interesante y que es complejo, que hay algunos países en donde los niveles de gasto de bolsillo son alarmantes, pero no hay demasiada información, hay muchas metodologías dispersas, entonces es un elemento que es para mirar y que es difícil
de medir, pero básicamente es lo que gastan las familias. Ahora, más adelante voy a mostrar una filmina sobre eso. Es lo que gastan los hogares de su bolsillo en salud. Y bueno, después, un poco transversal a todo lo que venimos diciendo, lo que venía diciendo el deber de asegurar el acceso a la información fiscal y la transparencia de la política fiscal, teniendo en cuenta todos los criterios que acabo de decir, tanto para estimar la cantidad de recursos que son necesarias, como para evaluar los impactos que ese sistema de salud está teniendo en distintos grupos poblacionales. Y por último, y esto no lo voy a tratar acá más sin extenso, porque también creo que es algo en lo que los demás panelistas van a aportar algo, tiene que ver con la función regulatoria también, tanto regulatoria como recaudatoria de la política fiscal, es decir, la política fiscal en materia de salud no solamente tiene una función de financiar programas de salud, es decir, recaudar recursos o el máximo de los recursos disponibles para tener suficientes recursos para destinar al sistema de salud, sino también una función regulatoria muy importante. De hecho, en el primer evento que armamos preparatorio a este documento, hablamos mucho sobre los determinantes, cómo la política fiscal puede ser un determinante de la salud, tiene una función muy importante en la prevención de la salud, en incentivar conductas o desincentivar conductas, en incentivar ciertas industrias o no. Y ahí hay un trabajo enorme por hacer, porque la verdad es que hay información, de nuevo, muy dispersa, es muy difícil comparar entre países, cuánto se gasta en beneficios tributarios, qué conductas incentivan o desincentivan ciertos beneficios tributarios, etc. Bueno, avanzo rápido porque si no, no voy a llegar. Bueno, esto un poco ya lo vengo diciendo, lo dije anteriormente, solo quiero destacar que algo que me parece importante es la cuestión de la meta del gasto público según PIB, ¿no? Estamos todos muy acostumbrados a decir, bueno, la obligación de los estados es el parámetro general al que todos estamos acostumbrados, o por lo menos los que no somos especialistas en salud, es, todos sabemos que más o menos la OMS, la OPS dicen los estados deberían gastar un 6% de su PIB en gastos, en el sistema público de salud o en gasto público destinado a la salud. Sin embargo, desde una perspectiva de derechos humanos, esto puede ser problemático. Digamos, si bien es un parámetro que es positivo, porque nos da una referencia de cuánto están gastando los estados, si están gastando por sobre o por debajo, no nos permite saber cómo, digamos, se gasta ese 6%, digamos, a quiénes llega, de dónde se recauda. Entonces esto no nos permite hacer un análisis con perspectiva de derechos humanos porque no sabemos si efectivamente se está destinando esos recursos a compensar desigualdades, por ejemplo, en sectores que están sobre representados en los estratos socioeconómicos más bajos de la sociedad. Y esto me pareció interesante, y es que todas las mediciones que encontramos, sobre todo en la OMS, por ejemplo, ponen juntos lo que sería como el gasto público, o lo que acá llamamos gasto público o gasto social, que la OMS lo llama como gasto gubernamental doméstico, que es efectivamente lo que se destina a financiar la salud proveniente de las rentas generales, es decir, de los impuestos, pero lo incluye junto con lo que es el gasto destinado al sistema de salud en base a aportes de las contribuciones de la seguridad social, ya sean voluntarias o obligatorias en su mayoría. Lo cual, desde una perspectiva de derechos humanos, puede ser problemático. ¿Por qué? Y porque en general quienes realizan contribuciones de la seguridad social son los trabajadores formales. Y en muchos países de América Latina hay un alto grado de informalidad. Entonces, de alguna manera, no necesariamente, eso pasa por lo menos en Argentina, por ejemplo, en donde las contribuciones de la seguridad social son destinadas a financiar el sistema de salud para los trabajadores formales. Eso significa que no necesariamente se está destinando a gasto en salud para sectores que quedan por fuera del sistema formal del trabajo. Puede suceder en otros sistemas que esas contribuciones sean un aporte a un sistema general que luego financie un sistema universal de acceso a la salud. Creo que Colombia es así, si no comprendí mal. Pero digo, es importante por lo menos tener en cuenta esto, que muchas veces se muestra, bueno, si yo gasto tanto en salud, el Estado gasta tanto en salud, bueno, pero no necesariamente todo ese gasto, todo ese porcentaje de gasto del PIB se destina a financiar un sistema de acceso universal a la salud. Por ende, no necesariamente todo ese gasto se destina a programas de salud para aquellos que quedan fuera del sistema, que generalmente son los sectores más pobres y todos los grupos que están sobre representados en esos sectores más pobres.
Por eso es que el marco de derechos humanos de alguna manera da una referencia de niveles de desagregación relevantes a tener en cuenta cuando miremos cómo impactan estos financiamientos, o sea, estos sistemas de salud y el financiamiento de estos sistemas de salud, porque establece obligaciones sobre los estados de producir información lo suficientemente desagregada para saber si estos grupos están recibiendo o no están recibiendo un financiamiento para niveles mínimos de acceso a la salud. Estoy muy atrasada con el tiempo, así que simplemente mostrarles algunas filminas que hicimos, algunos gráficos que hicimos, estos gráficos que hicimos nosotros en base a datos de la OMS, para graficar un poco lo que venía diciendo recién. Esto es cuánto gastan los estados, los 4 países que elegimos, el gasto total en salud como porcentaje del PIB. Y acá vemos, por ejemplo, que Brasil y Argentina lideran con porcentajes muy altos de gasto total. Colombia y México quedan un poco más por debajo, es decir, superan el 6% del que hablan los organismos especializados, pero luego cuando miramos cuánto de ese gasto es gasto doméstico gubernamental, es decir, gasto que proviene de las rentas públicas o de las contribuciones sociales, porque no se distingue, vemos que, por ejemplo, Brasil está muy por debajo del 6%. Es decir, Brasil tiene un sistema que es donde si bien gasta mucho como porcentaje del PIB, no necesariamente ese gasto va todo destinado al sistema universal de salud de Brasil, sino que en gran medida incluye gasto privado. Bueno, y acá, en este caso lo que hicimos fue un poco comparar dentro de lo que es el gasto total, qué porcentaje de ese gasto es gasto proveniente, gasto doméstico gubernamental, que es el que ya describí recientemente, versus gasto privado en salud. Y vemos que, por ejemplo, en Argentina y Colombia el gasto privado es mucho menor en porcentaje que en Brasil y en México. Bueno, y acá lo que intentamos hacer, y ya creo que con esto voy a finalizar para darle lugar a Vicente, y luego, en cualquier caso, comparto las filminas para que quede el resto de la presentación, es mostrar un poco esto que intentamos hacer de buscar cómo los esquemas gubernamentales, como porcentaje del gasto en salud versus los esquemas de seguridad social, como porcentaje total del gasto de la salud, varían. Entonces es importante mirar esto, o sea, porque, por ejemplo, en Colombia los esquemas de la seguridad social representan casi la mayoría del gasto total en salud. No sé exactamente ese gasto a qué se destina, si se destina a sistemas de hospitales públicos, por ejemplo, o no. No lo sabemos, o por lo menos no está claro de los datos, pero es algo para tener en cuenta porque, por si llega a beneficiar simplemente a ciertos sectores formales de la población. Bueno, tenía varias cosas más para mostrar, pero voy a dejarlo ahí. Simplemente creo que la conclusión más importante del informe es que hace falta, que hay mucho trabajo por hacer en términos de producir información, de producir información fiscal para entender justamente quiénes están financiando el sistema de salud y a quiénes está llegando el sistema de la salud, y que los estándares que se suelen utilizar como por porcentaje del PIB no son suficientes desde una perspectiva de derechos humanos. Gracias y perdón por lo rápido y lo poco que pude decir en este corto tiempo. Y lo paso a Vicente. Gracias, Oli. Tenemos un rato más para charlar, así que podemos volver a los puntos pendientes. Vicente. Gracias, María Emilia. Gracias también, Olivia, por la contundente presentación. Y yo quisiera hacer un breve comentario. Intentaré no extenderme más de 5 minutos, de por qué creo que este informe es relevante para el contexto actual en América Latina y sobre cómo el marco de derechos humanos tiene la capacidad de guiar la actuación de los estados hacia sociedades que protegen, yo creo que 2 intereses clave en nuestro contrato social: los servicios públicos y los sistemas tributarios progresivos. Yo creo que una cuestión que refleja bien el informe es el diagnóstico. Es decir, hemos visto que en las últimas 4 décadas en América Latina ha habido un incremento de la privatización y la comercialización de los servicios de salud, eh,
lo que ha contribuido de manera significativa al aumento de la desigualdad y la pobreza, exacerbando además discriminación y segregación. Yo creo que un ejemplo que es bien revelador del informe, que lo mostraba también Olivia en su presentación, pero el gasto de bolsillo en la región, lo que corresponde alrededor del 30% del ingreso familiar, pero en México, por ejemplo, esa cifra se eleva a 40%, lo que significa que finalmente en la práctica millones de personas en América Latina y el Caribe tienen que elegir al final del día o entre comer o entre tener una atención médica oportuna. Por tanto, yo creo que en materia de salud tenemos hoy día desigualdades que están destruyendo el pacto social al cual aspiramos. Y es una cuestión que yo creo que desde 2007 en adelante han alertado desde los relatores especiales de Naciones Unidas, los órganos de tratados de Naciones Unidas, mecanismos regionales, sobre todo la Comisión Africana de Derechos Humanos, por ejemplo. Todos esos mecanismos de manera consistente y en numerosos informes han llamado la atención sobre los impactos negativos de la privatización y la comercialización de los servicios públicos y el aumento de la desigualdad, sobre todo en materia de salud, de educación y de vivienda. Y por otra parte, si ahora uno va al otro lado de la historia y mira más las estructuras de nuestro sistema impositivo en la región, tenemos, como sabemos, sistemas fiscales que son regresivos, que recaudan poco y donde los grandes capitales prácticamente no tributan, lo que de nuevo profundiza la desigualdad y el adecuado financiamiento del derecho a la salud. Hoy día América Latina está perdiendo alrededor del 6% del PIB anual debido al abuso fiscal transnacional. Y los últimos estudios estiman que más o menos la región pierde entre el 22 y el 25% de la riqueza, la cual está escondida en las guaridas fiscales, o los paraísos fiscales. Y dentro de los países que más recursos pierden por ese concepto está Brasil, México, Chile y Argentina, que son algunos de los países que también el informe analiza. Y yo creo que ante la magnitud de esos desafíos, de estas crisis, yo creo que existe un reconocimiento también creciente, mayor, de que los derechos humanos no pueden permanecer neutrales ni al margen sobre cómo deben organizarse y financiarse los servicios que corresponden al goce del derecho a la salud. Por tanto, yo creo que en ese escenario, el informe que hoy día nos convoca en esta reunión, yo creo que representa no solamente una buena radiografía de cuáles son los desafíos más urgentes en la región en materia de salud, sino que también yo creo que es una especie de hoja de ruta hacia un financiamiento del derecho a la salud en base a principios de justicia, derechos humanos, con miras a superar esas desigualdades estructurales que mencionábamos recientemente. Yo creo que en ese sentido este trabajo yo creo que es un gran avance en explicitar cuáles son como las obligaciones de derechos humanos aplicables a la política fiscal y contrarrestarlas además con los esfuerzos de los estados para cumplir con el derecho a la salud. Todo el análisis, por ejemplo, que yo creo que hace respecto a la utilización del máximo de los recursos disponibles para la garantía de los derechos, o el deber de asignar y emplear los recursos públicos suficientes, el deber de utilizar la política fiscal para lograr la igualdad real, todas las disposiciones relativas a transparencia fiscal. Yo creo que todos esos análisis, yo creo que son aportes muy valiosos para construir evidencia y mostrar que el financiamiento adecuado del derecho a la salud no es una especie de utopía que no se puede lograr, sino que es una decisión política y que está basada en los compromisos que los mismos estados son obligados a cumplir. Y además, quisiera decir que también creo que este trabajo llega en un momento político y global en donde se abren ciertas ventanas de oportunidad que yo creo que se pueden aprovechar. Sobre todo yo creo que en la discusión fiscal, donde yo creo que también hoy día están sobre la mesa ideas y propuestas que están teniendo mayor tracción políticas que antes no la tenían. Entonces, por ejemplo, hoy día tenemos en América Latina, tenemos la PTLAC. La PTLAC, esta plataforma tributaria de cooperación regional, que hoy día está discutiendo cuestiones bien interesantes sobre progresividad fiscal, sobre impuestos verdes, sobre transparencia fiscal, sobre cómo los países se pueden juntar y reunir posiciones comunes para enfrentar los desafíos fiscales que tiene América Latina. A nivel global tenemos hoy día también este año abierta toda la discusión en Naciones Unidas sobre la Convención Tributaria. Tenemos también por otro lado el G20, que por primera vez en la historia está discutiendo la posibilidad de establecer el impuesto a la riqueza global. En COP este año en Azerbaiyán, también todo el tema de financiamiento climático, de impuestos también va a ser un eje fundamental. Y yo creo que todos esos espacios hay que aprovecharlos. Pero hasta ahora yo creo que todavía siguen siendo también espacios muy técnicos, alejados de alguna manera de las preocupaciones ciudadana, y yo creo que justamente la relación de esos temas con los servicios públicos, especialmente yo diría con el mundo del derecho a la salud, yo creo que es clave para ampliar esa base social.
Y yo creo que este informe es un paso adelante en ese sentido. De hecho, bueno, hay un estudio de Adrián Fabre que hizo una encuesta en 20 países el año pasado, en que muestra que entre un 72 y un 96% de la población mundial apoya un impuesto global sobre las grandes fortunas para financiar servicios públicos en los países de bajo ingreso. Y yo creo que ese tipo de estudios también muestran que hay un gran cruce entre los temas de política fiscal y los servicios públicos, y en particular del derecho a la salud, los cuales yo creo que también se pueden transformar como en puntos estratégicos para avanzar la agenda global. Así que con eso cierro y solamente darle las gracias a quienes participaron, colaboraron con el informe, porque creo que de alguna manera ayuda a generar propuestas, a movilizar alternativas posibles basadas en derechos. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Olivia y Vicente, por esta, yo creo, excelente presentación y contextualización del informe. Ahora querríamos dar lo que nos queda de la reunión para profundizar, creo que en algunos de los puntos de más importancia, tal vez política, de los temas que trabaja el informe, con las tres personas que nos acompañan en el panel, a quienes desde ya les agradecemos mucho por su tiempo y generosidad. La primera de ellas es Marta Sandoval. Marta es economista por la Universidad Nacional de Colombia y hace parte del equipo de investigación del Global Health Advocacy Incubator, un nombre tan largo casi como el de nuestra iniciativa. Y con Marta, más allá de saber sus reacciones generales sobre el informe, queríamos profundizar un poco en un tema que tocaron tanto Vicente como Olivia, que es el tema de los impuestos saludables. Olivia habló un poco sobre la función regulatoria también de la política fiscal, y Vicente hacia el final de su presentación habló sobre esta idea de combatir el mensaje de que el financiamiento de los servicios públicos con una perspectiva de derechos y de los derechos humanos es una utopía. Los impuestos saludables dan respuestas a esto, ¿no? Para mostrar cómo se puede recaudar más, y hay posibilidades subexplotadas de recaudación, pero además cómo se pueden promover o desincentivar conductas alineadas, en este caso, con el derecho a la salud. Así que, Marta, querríamos escucharte durante unos 10 minutos sobre este tema. Muchísimas gracias. Buenos días a todos y todas. Expresarles la gratitud y que sé que los países la van a tener, porque justamente este tipo de informes van a fortalecer discusiones que se están ocurriendo, digamos, en los países alrededor de los impuestos saludables, que discusiones y retos que hay en el nivel global y que vamos a mirar un poco en esta presentación de 10 minutos. Yo ya me puse aquí un termómetro que a los 8 paro. Y voy a cerrar un poco con qué está pasando en Colombia, justamente para significar por qué es tan importante este documento, por qué es tan importante las posturas y conclusiones que aquí se están proponiendo. Desde allí, arrancar por contarles que en qué contexto, digamos, de los impuestos saludables resulta importante las conclusiones de este documento. Es increíble que aún en los países se sigan ubicando temas en contraposición a los impuestos saludables que se plantean como dilemas, a nuestro juicio, como falsos dilemas entre la política fiscal y la política de salud pública. Algunos de esos dilemas tienen que ver con que aún se suscitan preguntas si, si la política fiscal debe tener un papel proactivo que genere cambios en las decisiones de los participantes en el mercado a través de los precios, por ejemplo, o preguntas de si la política fiscal debe ser neutral y cumplir únicamente su función de recaudar y asignar recursos públicos, pero además de la mano de esto se hacen preguntas de por qué los estados deben intervenir en las decisiones de consumo a través de la política fiscal. Y justamente todo el cuerpo de lo que ustedes están presentando, más otras cosas que también le han venido proponiendo a la región en términos de derechos humanos y política fiscal, reconocen que la política fiscal sí es un instrumento que avanza en los derechos humanos, que además puede cumplir una función de prevención, por ejemplo, en el caso nuestro de enfermedades no transmisibles, pero fundamentalmente en avanzar en la garantía de los derechos humanos a la salud y a la alimentación. Y es justamente que en ese marco, parte de las cosas que hemos analizado en GAIES a la luz de los principios de derechos humanos, como, digamos, resumo un poco parte de lo que ustedes tienen en el documento en el lado izquierdo, pero esto es para significar que estos principios tienen unos retos en las fases de diseño, aprobación e implementación de los impuestos saludables. Es decir, todo este esquema que ustedes están presentando y análisis
dotan de argumentaciones que justifican por qué sí los impuestos saludables, pero tienen también implicaciones en el diseño para que estas propuestas no se tomen como retóricas de justificación únicamente, sino que avancen en la concreción y cómo a través de los diseños, por ejemplo, esto implica que si estamos pensando en la garantía de los derechos humanos con las propuestas que ustedes han ubicado, el deber de utilizar la política fiscal para lograr la igualdad, para avanzar en la garantía de los derechos, para asegurar niveles esenciales de derechos, se requiere que los diseños, tanto en las tasas, los productos, incluidos la destinación de los recursos, e incluso, y algo muy importante, el alcance de lo que significa la progresividad de los impuestos. Ustedes saben que en materia de técnica fiscal, progresividad implica algunas cosas que cuando hablamos de impuestos saludables, eh, se asigna a los impuestos saludables desde la técnica fiscal como si fueran regresivos para los hogares de bajos ingresos, pero cuando usted involucra todo el esquema de los derechos humanos, la progresividad y regresividad de impuestos al consumo, como son los impuestos saludables, adquieren una connotación y la progresividad debe verse de manera holística, que involucre estos alcances y obligaciones de los derechos humanos. Pero tiene retos también en la implementación de los impuestos, porque no basta, digamos, a la luz de los derechos humanos, con tener un impuesto, sino que se requiere avanzar en una gobernanza democrática de estos impuestos saludables, que pasa por cosas que ustedes han mencionado, y es garantizar, por ejemplo, la transparencia de la política fiscal, utilizar los recursos para que sean destinados justamente en inversiones en políticas de salud, pero requiere además de un compromiso, de un cambio, fortalecimiento de la arquitectura institucional para la implementación y seguimiento y evaluación, que pasa por algo que ustedes también mencionaron mucho en el documento, y es estos impuestos no son tema únicamente del Ministerio de Finanzas. Se requiere que el Ministerio de Salud esté también allí avanzando en esto. Y finalmente, rescatar que una discusión muy importante es los recursos obtenidos, que sirven para tener más recursos, claro que sí, para la ampliación del espacio fiscal, para la destinación en programas de inversión en salud pública, pero que hay que preguntarse qué pasa, porque es tan difícil lograr la destinación específica de estos recursos en materia de salud. Eh, Esto es para significar que en el marco de los derechos humanos hay muchas cosas que justifican los impuestos saludables. Creo que es muy conocido las implicaciones en salud que tiene el consumo de productos dañinos como los ultraprocesados, tanto las bebidas como los comestibles, lo que implica esto en las finanzas del sistema de salud. Pero quería acentuar en dos aspectos fundamentales a la luz justamente de los derechos humanos, y es la mayor asequibilidad, que para los hogares de bajos ingresos vía precios significa acceder a productos dañinos para la salud como los comestibles y las bebidas azucaradas. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que hay estudios que han demostrado que los hogares de más bajos ingresos acceden más fácilmente a consumir bebidas ultraprocesadas o comestibles ultraprocesados, y en cambio les queda mucho más difícil acceder a dietas saludables. Esto ha sido respaldado con cifras de la Organización Mundial de la Salud, de la FAO, pero además se constata con que dentro de las políticas que tienen los países, por ejemplo, solo el 90% de los países, no cuentan con subvenciones a los precios de los alimentos saludables. En cambio, los precios de los alimentos, de los productos comestibles ultraprocesados son mucho más baratos y han tenido en varios países incentivos fiscales para que esta producción siga siendo mucho más barata, de tal manera que los precios resultan siendo más asequibles. Pero además, los impuestos saludables como medida costo efectiva reconocen en el marco de los derechos humanos las fallas del mercado, por lo cual el Estado tiene que intervenir para cumplir esa obligatoriedad en la garantía de los derechos. ¿Qué son esas fallas del mercado? La información imperfecta, la gente o no tiene información de lo que está consumiendo, no sabe el impacto que esto tiene en su salud, por lo tanto el Estado tiene que intervenir. Pero además, otra falla del mercado muy importante y presente en los niños y adolescentes tiene que ver con la preferencia temporal inconsistente. ¿Esto qué es? Yo niño o niña, por todo el marketing que se circula en los comestibles ultraprocesados, prefiero o deseo consumir unos productos que me hacen daño a la salud, pero yo no tengo conciencia de esto que me implica en el largo plazo. Es justamente por esto que el Estado tiene que intervenir para
crear entornos alimentarios saludables, siempre teniendo presente que el derecho a la alimentación va mucho más allá de saciar el hambre. Tiene que ver con unos contenidos nutricionales mínimos y que además la doble carga de la malnutrición afecta mayormente a los hogares de bajos ingresos. Con todo esto en mente, esto es simplemente una panorámica de en dónde se han implementado los impuestos a las bebidas azucaradas. En más de 70 países del mundo están implementados. Los impuestos a los comestibles ultraprocesados están avanzando. Aún no son 70 países, no alcanzan a ser 10 países, pero se está avanzando en este tipo de impuestos. Y con todo esto que ha ido avanzando los impuestos saludables, en esta parte hemos recogido un poco cuáles son esos aprendizajes que se tienen y qué retos a la luz justamente de los principios de los derechos humanos. Primero, y es que si bien hay más de 70 países con impuestos saludables, hay una dificultad muy importante para lograr que los recursos obtenidos de estos impuestos se asignen específicamente a inversiones en salud. Según un informe de la Organización Mundial de la Salud de este año, solo 9 países destinan los ingresos fiscales de impuestos a las bebidas azucaradas para presupuestos en la salud. Ese es un primer reto muy importante. El segundo, no todos los impuestos están optimizados para lograr objetivos de salud pública y avances en la garantía del derecho a la alimentación. Ya hay varios estudios alrededor de eso y hay unos diferenciales en la estructura, pero sobre todo en los objetivos que se tiene con los impuestos que han determinado que los diseños no sean óptimos para estos logros en materia de garantía de derechos humanos, pero además porque de fondo algo que tenemos dentro de las conclusiones es falta avanzar mucho por que los países reconozcan la política fiscal como un avance en las garantías de los derechos humanos. Por eso en buena hora este tipo de discusiones y este tipo de análisis y estudios que ustedes están presentando. Otro reto muy importante a la luz de los derechos humanos, la gobernanza democrática de los impuestos saludables. Esto pasa por varias cosas, pero pasa también por la debilidad institucional de los ministerios de finanzas para hacer implementación y evaluar justamente por la técnica, digamos, que tiene en materia de salud pública este impuesto. Pero además también por la ausencia casi que generalizada de los ministerios de salud y de otros ministerios y de la intersectorialidad para poder garantizar que sea una implementación efectiva. Y finalmente, un reto importante y que va a ser reiterado a lo largo de esta presentación es avanzar en los impuestos indirectos al consumo de productos dañinos para la salud, la progresividad, es decir, trascender netamente la visión tecnicista desde la política fiscal e incorporar estos principios de derechos humanos. Con todo esto en mente, digamos, lo que me resta de la presentación es contarles cómo ha sido el proceso en Colombia y por qué justamente esto es tan importante. En Colombia, en noviembre del año pasado, se aprobaron los impuestos a las bebidas azucaradas y a los comestibles ultraprocesados. Se aprobaron luego de 7 años, tal vez desde el año 2016, desde que la sociedad civil venía insistiendo en la inclusión de este tipo de impuestos. No fue aprobado en 2016, no fue aprobado en 2018, 2019, tampoco en 2021, tan solo hasta el año pasado se logran aprobar estos impuestos. El impuesto a comestibles ultraprocesados es el segundo en América Latina que se aprueba, digamos, como tal, y es uno de los impuestos más robustos en materia de los productos incluidos. Se aborda casi toda la gama de los productos ultraprocesados justamente porque viene acompañado de la recién también aprobada ley de etiquetado que dio un marco y un contexto para incluir los productos dentro de esto. Sin embargo, a la luz de los derechos humanos, de los principios de derechos humanos, hay unos retos que todavía son muy importantes contemplar y que tienen que ver con en la fase de implementación en la que está ahora Colombia. Primero, hay una posición de la industria que sigue vigente y que se ha traducido en demandas, en reclamaciones ante la Corte Constitucional para que se retiren los impuestos que ya fueron aprobados. Incluso en este momento hay en trámite un proyecto legislativo para retirar los impuestos saludables, tanto el de comestibles como el de bebidas azucaradas. El segundo gran reto es poder instaurar un diálogo público que reconozca la progresividad de estos impuestos en el marco de los derechos humanos. Algunas de las principales argumentaciones que han utilizado los opositores es que este impuesto
afecta a los hogares de más bajos ingresos porque les sube el precio a unos productos que consumen cotidianamente, desconociendo básicamente qué se requiere en materia de garantía de derecho a la salud y a la alimentación. Y justamente por eso es que es importante avanzar en esta profundización de la que es progresividad de una manera holística. Segundo, en la gobernanza democrática y transparente de los impuestos, en la destinación de los recursos para inversiones en salud. No es claro, digamos, la ley no permitió que se generara una destinación específica, pero tampoco está siendo claro en las narrativas y en las propuestas del gobierno nacional qué va a pasar, hacia dónde van a ir destinados estos recursos y cómo esto, en el marco también de la progresividad que se requiere, se va a devolver en inversiones en salud para los hogares de bajos ingresos. Y finalmente, otro reto que se tiene es avanzar en medidas para garantizar la oferta de alimentación real. Y finalmente, rescatar un poco cómo ha sido el proceso en Colombia después de su implementación en relación con la Corte Constitucional. Y me excuso por si no tengo el dato exacto, pero creo que son 3 demandas las que se ubicaron o 3 reclamaciones ante la Corte Constitucional para que se retiraran estos impuestos. Y en todo este proceso, finalmente la Corte falla a favor de los impuestos saludables. Y en todo este proceso, las organizaciones de la sociedad civil, FIAN, todas las que han estado en Colombia, pero en particular de justicia, ubicó una narrativa desde los derechos humanos y una argumentación desde los derechos humanos, donde sustentó muy bien que las medidas tributarias sobre los productos no saludables materializan las obligaciones de los derechos humanos y no violan el principio de igualdad. Que estaban reclamando, digamos, los empresarios o los demandantes en este caso. Y la Corte, a su vez, falla a favor de la salud pública, reconociendo que estos impuestos avanzan en la materialización de los derechos. Hoy en que estamos en este proceso, que hay unos trámites en el Congreso de la República que están solicitando la eliminación de los impuestos a las bebidas azucaradas y de los comestibles ultraprocesados, amparados en las argumentaciones que estos impuestos afectan a los hogares de más bajos ingresos. Y cierro esta parte de la presentación para hacer una invitación, y es que creo que este tipo de diálogos hay que profundizarlos en varios países, particularmente en la coyuntura en que está en Colombia. Hay que ubicar el tema de los derechos humanos y la política fiscal con este tipo de informes que ustedes han trabajado. Nuevamente agradecerles y decirles que más que en buena hora y más que pertinente. Muchas gracias. Gracias a vos, Marta. Espectacular la presentación y es clave tener ejemplos concretos de implementación también para combatir muchas a veces respuestas y narrativas em, que encuentran estos discursos. No vamos a tener tiempo posiblemente para preguntas al final, pero si quieren dejar comentarios sobre la presentación en el chat, podemos ir gestionándolos por ahí. Y sin más, voy a pasarle la palabra a Susana Barria, que es la secretaria andina y coordinadora global de equidad en salud de la Internacional de Servicios Públicos, para que pueda expandirse un poco más sobre un tema que ya se introdujo, que es el de la salud pensada como justamente un servicio público y el rol de los trabajadores y trabajadoras de la salud en este marco que estamos proponiendo. Así que, Susana. Muchísimas gracias y gracias a los organizadores por la invitación, y es un honor poder compartir con ustedes en representación de la Internacional de Servicios Públicos, que les recuerdo es una federación sindical internacional que aglutina más de 700 sindicatos que representan a más de 30 millones de trabajadoras de los servicios públicos, de los cuales 60% son del sector de la salud y del cuidado, y también muchas, la mayoría, son mujeres. Desde este lugar sabemos que un sistema fiscal justo es la base de servicios públicos de calidad. Y sin embargo, en todo el mundo y en las Américas, las empresas y los grandes ricos evitan pagar la parte que les corresponde y desvían ese dinero que debería ir a escuelas, hospitales, y en vez de pagarlos como recursos para el Estado, pues los mandan a paraísos fiscales. También quiero subrayar que este efecto que tiene que hay gastos públicos inadecuados, pero también esa tendencia de creciente privatización de la que habló antes también el compañero, hace que los servicios públicos la falta de servicios públicos de calidad están perjudicando desproporcionadamente a las mujeres y han exacerbado la carga de trabajo que hay en la casa
de cuidados, de diferentes tipos de cuidado que sean remunerados o no. Por ejemplo, el hecho de que no hayan servicios públicos de salud, la deficiencia de esa infraestructura pública de salud, agravan esa carga que soportan las mujeres porque parte del apoyo que se tiene que dar a las necesidades de salud se transfiere desde las instituciones a las familias y ahí las mujeres. En Colombia nos encontramos, como ya lo compartió la compañera Marta, en un momento en que podemos influir en el fortalecimiento de los servicios públicos de salud con trabajo digno para las y los trabajadores de la salud, y es la primera vez después de 30 años que se va debilitando este servicio, estos servicios públicos, y se están deteriorando las condiciones de trabajo desde una reforma que se hizo en el 91. Cuando el gobierno llega y hace esta ambiciosa reforma fiscal de la que ya les hablaron, es la primera, que tiene un carácter progresivo y tiene como objetivo aumentar los ingresos para reforzar servicios públicos. O sea, la idea es que ahí se tenga una cantidad de recursos más amplios para poder reforzar servicios públicos a través de reformas sociales, las reformas sociales, como le llamamos acá, que entraron en el Parlamento el año siguiente, el año 2023. Ahí se presentan 3 reformas sociales, la del sistema de la salud y seguridad social, la del sistema de pensiones y también una reforma del trabajo. Y cada una de ellas tiene como eje central reforzar las instituciones públicas para poder garantizar derechos fundamentales. La reforma de la salud específicamente propone eliminar la intermediación de entidades privadas que administran recursos públicos para gestionar los riesgos en salud, que se llaman EPS, entidades promotoras de salud. Y me llama mucho la atención lo que decía Olivia en su presentación sobre la debilidad del parámetro del mínimo del 6% del PIB para la salud, porque me parece que es interesante el caso de Colombia ahí, porque en Colombia tiene más del 6% del PIB invertido en salud. Pero las particularidades de este sistema con estas EPS, que de nuevo no son aseguradoras, sino administradoras privadas de los fondos públicos, han creado una realidad donde hay una negación casi sistemática, sobre todo pensando en negación también en términos de retraso en poder atender a las necesidades de salud, que no hacen sentido si uno solamente mira el presupuesto disponible, sino que es porque estas entidades tienen un interés de ahorrar los recursos que le entrega el gobierno, porque después, cuando los ahorran, pueden invertir en actividades conexas que crean ganancias para esas entidades privadas y han alimentado la creación de estos grupos económicos muy potentes en el país. Entonces, ahí hay como un sistema en el cual parte del dinero que el gobierno invierte en salud se va privatizando a través de la dinámica de trabajo de estas entidades que supuestamente quieren solamente que administrar los recursos. Y por eso es que la propuesta de la reforma quiere dejar el papel de la gestión de los recursos en salud a una entidad pública, que es la ADRES, que ya es la que recibe el dinero, pero entonces en vez de tener desde la ADRES la intermediación a las EPS, es que directamente se puede girar a las entidades que son ya las que prestan los servicios de salud, o sea, tu hospital, tu clínica, en la limitación de esta reforma pública y privada y mixta. Aquí nos está hablando en esta reforma de poder, de cambiar, digamos, lo que es la realidad de las entidades privadas que están involucradas en el sistema. Pero a esto se suma la idea que se va a fortalecer el nivel primario de atención mediante el desarrollo de una red de centros de atención primarias de salud. Y se espera, aunque en la ley, en la propuesta ley se diga que es mixto, público o privado o mixto, pues que ahí haya un papel bastante grande en términos de la creación de esta infraestructura que sea por parte del sector público. Y lógicamente que esto se articule con equipos multidisciplinarios de salud que estén encargados de brindar atención preventiva y promotiva también en las comunidades, que eso hace muchísima falta en Colombia. Y por otro lado, la reforma laboral propone cerrar algunos vacíos legales que permiten a los empleadores renovar repetidamente contratos de trabajo muy informalizados
como lo que aquí es muy, digamos, célebre, las órdenes de prestación de servicio, que se le dicen OPS, que son unos contratos que no crean relación laboral ni prestación social, que son a plazos indefinidos, pero sobre todo donde la remuneración depende del número de servicios prestados. O sea, algo parecido al trabajo por piezas, pero estamos hablando de personas que son trabajadoras de la salud, o sea, enfermeras que tienen unas condiciones de trabajo que son trabajo por piezas, que si no hay suficiente atención de salud, la entidad no recaudó suficientes recursos para poder pagar los salarios. O sea, un nivel de inseguridad de la fuerza de trabajo que es muy alta. Y estas OPS están muy extendidas en las instituciones públicas de salud. Así que la formalización del trabajo en las entidades públicas que prestan servicios de salud es una pieza importantísima para poder fortalecer a estas instituciones y mejorar la calidad del servicio. Y eso también viene con saber que uno tiene los recursos disponibles para poder asegurar ese presupuesto. Como estas reformas pueden afectar las relaciones de poder establecidas en la sociedad colombiana, se ha creado una inmensa oposición por parte de las élites y a la verdad ha llevado a la frágil coalición entre el Pacto Histórica y partidos liberales y conservadores que existía al principio del gobierno del presidente Petro, que se rompió esa coalición a principios de 2023. Entonces ya las reformas sociales pasaron el año pasado en el Parlamento y no se lograron concluir, y el comienzo de este año volvieron a entrar, pero en una situación donde no hay mayoría parlamentaria para el gobierno. En particular, la reforma de la salud está enfrentada en un tremendo desafío, ya que 8 de los 14 senadores que forman parte de la Comisión Séptima del Senado, en que se está debatiendo actualmente esta propuesta, están proponiendo que se archive. Así que va a ser un proceso que va a necesitar una movilización activa del movimiento sindical en alianza con otros movimientos sindicales, sociales, incluidos los movimientos por la salud, el movimiento por la justicia fiscal, para poder garantizar que se tiene un éxito en estas reformas que protege los elementos progresistas, que defiende la centralidad del trabajo decente y que insiste que esta ampliación del sistema público de salud tiene que ser acompañada con los recursos adecuados. Así que hay ya una coalición de sindicatos y movimientos sociales que ha convocado una movilización para el 9 de abril en apoyo a estas reformas sociales, y pues les invitamos a todos sumarse a esta gran apuesta de poder fortalecer los derechos a la salud y los derechos de los y las trabajadoras de la salud. Muchas gracias. Gracias, Susana. Este es un punto clave que intentamos un poco promover con este informe, ¿sí? De unir fuerzas entre sectores y esta conexión del mundo del trabajo, la salud y la perspectiva de género transversal es clave. Bueno, a mí me toca el rol horrible de controlar el tiempo y sé que nos estamos excediendo de tiempo, pero para cerrar voy a darle la palabra a Diego Vázquez, que es investigador regional en materia de derechos económicos y sociales para Amnistía Internacional. Para quienes se tengan que ir sobre la hora, no se preocupen que esto va a quedar grabado y van a poder ver la finalización del diálogo en el sitio de la iniciativa. Así que sin tomar más minutos, Diego, te dejo la palabra para que nos cuentes un poco sobre recomendaciones más generales que surjan del trabajo de Amnistía en términos de justicia fiscal y derecho a la salud a nivel regional. Gracias, Diego. Gracias por la invitación. Creo que esto es justo lo que mencionabas hace un momento, de poder juntar y unir diferentes esfuerzos es muy importante, porque muchas veces como que el tema de justicia fiscal y de financiamiento, ¿no? Con impuestos progresivos va separado de otros derechos, ¿no? Se trabajan espacios de incidencia separados, ¿no? Y la idea es cómo pueden encontrar sinergias para este tipo de problemáticas, ¿no? Que finalmente afectan a grandes sectores de la población y están estrechamente vinculados. Como sé que hay que ser muy económicos con el tiempo, voy a nada más dar algunos comentarios que, para no ser tampoco repetitivo con lo que decían las colegas, creo que en términos
de financiamiento a la salud, en Amnistía tenemos realizados 2 proyectos que vamos a publicar este año sobre Perú y Paraguay. Y nada más quisiera como compartir algunas lecciones o cosas que hemos tenido nosotros de aprendizaje sobre qué cosas hay que como tener en la mira cuando hablamos de financiamiento a la salud. Y la primera, y que creo que esto ya lo mencionaba Olivia desde un inicio, ¿no? O sea, hay que tomar en cuenta no nada más el acceso a la salud como un derecho aislado, sino como parte de un modelo de protección social, porque cada país tiene apuestas distintas, ¿no? De cuál es ese modelo, y esas apuestas determinan mucho de qué es lo que se puede hacer, ¿no? Y cómo construir. Eh, y básicamente me llama la atención porque en el caso, por ejemplo, de México, de Perú, de Paraguay, ¿no? Se tienen modelos segmentados, básicamente por el estatus en el mercado, ¿no? Por la condición de formalidad, en donde, pues básicamente el estatus laboral determina en qué subsistema estás, ¿no? Y esto, ¿por qué es importante? Porque al final del día, eh, cada parte del modelo de salud tiene diferentes mecanismos de financiamiento. Entonces, cuando estamos pensando en el financiamiento a la salud, tiene sentido tomar en cuenta el modelo porque no todos los modelos se financian de la misma manera, ¿no? Pensemos el caso, por ejemplo, de México, en donde muy probablemente lo que gasta el gobierno mexicano es mucho más de lo que recauda en contribuciones sociales. Entonces, ahí hay un subsidio, ¿no? Entonces, eso es como muy importante tomar en cuenta estos diferencias que parecerían superficiales, pero no lo son porque tienen que ver en la medida en, en cómo se financia cada sistema. Y dos, porque si queremos realmente aplicar esto para, digamos, propuestas de financiamiento que integren un modelo universal, ¿no? De derechos para todos, eso implica que hay que integrar también los subsistemas y las fuentes de financiamiento. Y esto es algo que no es trivial, porque si bien es cierto lo que mencionaba Olivia, ¿no? Sobre que en el gasto público, eh, cuando se mide el total con respecto al PIB, ¿no? Se toman en cuenta también las contribuciones sociales. Muchas veces en países que están muy desfinanciados, digamos, en contraste con, por decir, Argentina, Uruguay, que recaudan bastante, ¿no? En contribuciones sociales, países como México, ¿no? Perú, Colombia incluso, no recaudan tanto, ¿no? Como porcentaje del PIB. ¿Y por qué eso es importante? Porque pensándolo desde el punto de vista económico, pues hay un costo de oportunidad en no expandir ese sistema contributivo, ¿no? Que es que finalmente son recursos de impuestos generales que se podrían haber ido al sistema, digamos, público abierto y que se van a subsidiar también sistemas de contribuciones de protección social, ¿no? Que en donde finalmente pues, tenemos como varios retos porque además estos sistemas fondean no solo el sistema de salud, en muchos casos estas contribuciones fondean también otros temas como pensiones, ¿no? Licencias, dependiendo del modelo y del país, ¿no? Lo que hemos encontrado en los casos de Perú y Paraguay, y esto es parte de nuestra investigación, es que el rubro de gasto que tiene unos efectos mucho más fuertes en términos de asegurar derechos para grupos históricamente marginados es el nivel primario de atención. Generalmente cuando se habla de financiamiento a la salud, muchas veces los políticos o sí, como parte de propuestas políticas se propone, por ejemplo, grandes hospitales, ¿no? Construcción de infraestructuras y de alta especialidad, pero algo que tiene, y pensando en América Latina, ¿no? En donde no tenemos necesariamente la fortaleza fiscal, una de las inversiones que tiene mejores rendimientos sociales es la atención primaria, invertir en atención primaria y en clínicas de primer nivel, ¿no? Esto es algo que también encontramos en el caso particularmente de Paraguay, ¿no? Y que pues estos son este tipo de inversiones de las más, eh, digamos, progresivas porque va al territorio y es importantísima para grupos
por ejemplo, comunidades indígenas o grupos en situación de pobreza rural, pero también son muy importantes porque lidian con un tema que no necesariamente se resuelve con la inversión en hospitales grandes, que es la saturación. O sea, el sistema de salud al final del día necesita tener puntos bien distribuidos geográficamente para que puedan absorber la demanda, ¿no? Que muchas veces son enfermedades que pueden ser atendidas a un primer nivel con el equipamiento necesario, ¿no? Enfermedades infecciosas, enfermedades respiratorias, eh, y digamos, esto es importantísimo porque uno de los comunes denominadores que encontramos es, para los dos casos que estamos estudiando, pues es el tema de la saturación, ¿no? Finalmente, uno de los temas que planteamos de las fuentes, nosotros también empezamos a utilizar las fuentes de la OMS, pero hay unos puntos en donde es necesario ir más a profundidad, ¿no? Entonces, lo que a nosotros nos ha servido y lo hemos hecho, digamos, eh, hemos tratado de atender este punto, es tratar de irnos directo a las encuestas de hogares. O sea, irnos directo a las encuestas de hogares, y la encuesta de hogares es la que te va a dar, te va a muchas veces resolver la comparabilidad, ¿no? Porque ahí tú tienes control de más cosas, ¿no? Por ejemplo, el gasto de bolsillo, ¿no? Gasto de bolsillo, no todas las encuestas, por eso es que es tan difícil de medir, ¿no? Lo tienen, y luego no todos consideran el gasto en salud de la misma manera, ¿no? Por ejemplo, el transporte de mi casa al hospital cuenta como gasto de bolsillo, pues probablemente debería contar en una perspectiva amplia, ¿no? De derechos, además, pero no necesariamente está este, en todas las informaciones agregadas, ¿no? Entonces ahí es importantísimo usar también las encuestas de hogares para un análisis más fino, ¿no? Y nada más para cerrar, quise decir que cualquier reforma fiscal, y nosotros hemos estado metidos en el tema con estos reportes, de que cada reporte no nada más tiene qué es lo que se tiene que hacer en materia de salud, sino cómo financiarlo, ¿no? ¿Cuáles serían algunas como ideas para financiarlo? Porque si no, digamos, siempre estamos pensando además en la gran reforma fiscal, cuando es un proceso generalmente que es gradual, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho nosotros es tener como propuestas, vamos a decirlo, unos de ganancias de eficiencia, que es, si no subes los impuestos, ¿qué puedes hacer? Y ahí hay muchas cosas, por ejemplo, en términos de compras consolidadas, ¿no? Hay cosas en temas de, por ejemplo, reglas en la asignación de, por ejemplo, impuestos especiales. En Paraguay los impuestos especiales están vinculados a fondos específicos, ¿no? Entonces tú podrías tener o recomendar reglas fiscales en donde los fondos estén conectados, ¿no? O sea, ingresos estén conectados con fuentes del gasto, ¿no? Esto no se puede hacer para todos los impuestos, claramente, pero sí tener como algún tipo de reglas ayuda en términos de la transparencia, ¿no? También la regresividad y progresividad, concuerdo mucho con lo que decía Marta, tiene que ser medida no en términos del gasto nada más, sino en términos de en quién recae la externalidad, ¿no? Negativa, que es lo que le llamamos al impacto, digamos, de un consumo nocivo, ¿no? Que daña a terceros. Entonces ahí lo importante es analizar la externalidad, y además en nuestras propuestas también asegurar que no nada más se pongan estos nuevos impuestos que mencionaban digamos, contra alimentos procesados o chatarras, sino que además se pueda tener una visión más integral para que haya sustituibilidad y que sean asequibles los sustitutos. Que si no hay sustitutos asequibles, la demanda se hace inelástica. O sea, la demanda del bien, ¿no? Que quieres poner impuestos y vas a recaudar mucho, pero no necesariamente vas a sacar el consumo, ¿no? Que es lo que quisieras tú con este tipo de impuestos. Y finalmente, yo creo que es muy importante que se tome en cuenta, y esto yo sé que no aplica para algunos países como Argentina y Uruguay, que recaudan bastante, pero es
aumentar las contribuciones también sociales como mecanismo de fondeo. ¿Por qué? Porque si no se aumentan, básicamente uno de los criterios de máxima utilización de recursos y de utilización de recursos disponibles es que esos recursos sean estables. O sea, no significa nada más que tengan los recursos, sino que esos recursos puedan ser estables en el tiempo, ¿no? Y lo que hemos visto en el análisis de presupuesto que hemos hecho es que las contribuciones sociales son bastante estables, ¿no? O sea, es un sistema que tiene mucha certidumbre en cómo ejerces el gasto, ¿no? Y finalmente otra idea que creo que no se platicó mucho, pero sería interesante analizarlo, es que los estados también pueden reducir los gastos fiscales, ¿no? Que es, si el problema que creo que este es parte del problema central, ¿no? Que se ha privatizado la salud o parte de la salud por temas de una baja calidad de lo público, porque digamos en la mayoría de los países está asegurado al menos, ¿no? En la ley que tienes acceso a un mínimo básico. Eh, lo que ha pasado es que se han dado como muchos privilegios fiscales, ¿no? A medicina privada, a seguros privados para altos funcionarios. Entonces también encontramos que pues, estas son como medidas que también no requieren grandes reformas fiscales, pero que pueden liberar recursos para poder invertirlos en salud pública, ¿no? Y pues esos serían un poco mis 2 centavos. Y pues muchas gracias por la invitación. Gracias, Diego. Excelentes propuestas y muy alineadas también con las que se sugieren desde otros movimientos. Bueno, estamos unos 11 minutos por fuera del tiempo, pero me tomo una más para agradecerles de vuelta. Ojalá hubiéramos tenido más tiempo para poder escuchar más sobre sus presentaciones, porque creo que fueron en los 5 casos excelentes. Fue un gusto escucharles y espero que realmente este informe pueda ser un primer puntapié para una conversación y un encuentro que continúe en los meses y en los años que siguen. Gracias nuevamente. Va a quedar el video y la grabación disponible en la página para quienes quieran reverla o completarla y espero encontrarles pronto. Adiós.